Buenas tardes, mi nombre es Maico Ramos Basalar, pertenezco a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, y el día de hoy quisiera hacerle una breve entrevista para el curso de implementación, en el cual abordaremos las diferentes enfermedades que presentan los pacientes y cómo se podría recuperar y o reforzar. Cabe resaltar que será de gran ayuda sus respuestas, ya que es un especialista en el tema y o ha atendido casos similares o ha escuchado casos similares. De igual modo, lo que se busca encontrar es poder dar a los clientes conocimiento detallado de los productos o frutos que podrían ayudarlo y mejorar su salud. Antes de nada, ¿podría presentarse nombre completo y especialidad, por favor? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Michael. Mi nombre es Sandra Carroza Mendoza y me desarrollo en el campo de la medicina de manera general. Gustosa de poder participar y contribuir en este trabajo. ¿Qué tal? Muchas gracias, Sandra. Vamos a empezar con la primera pregunta. Según su experiencia, ¿cuáles son las enfermedades y o afecciones más comunes que se presentan en sus pacientes? Mínimo 3 enfermedades que me pueda decir. Mira, te comento que dentro de mi campo de acción, las enfermedades cardiovasculares aparecen como la primera opción. Es más, las investigaciones al momento te indican de que es la primera causa de muerte. La Organización incluso Mundial de la Salud la considera como una pandemia de enfermedades no transmisibles. Enfermedades cardiovasculares como por ejemplo la hipertensión, algún tipo de cardiopatía y que lamentablemente muchas veces lleva a lo que es una parada cardiorrespiratoria. Esto es una de lo que normalmente o frecuentemente veo y atiendo dentro de mi campo de acción. Bien. Sandra, ¿y cuál es el rango de edades más comunes que presentan este tipo de enfermedades y afecciones? Mira, normalmente decíamos que a partir de los 60 años en adelante los pacientes con enfermedades cardiovasculares entraban en paradas cardiorrespiratorias mucho más frecuente. Sin embargo, por los hábitos y por la gran cantidad de estrés en la que estamos sometidos, este rango de edad ha disminuido. Es decir, llegamos a tener pacientes mucho más jóvenes, 15 años, 25 años, que entran en una parada cardiorrespiratoria justamente por enfermedades cardiovasculares. Muy preocupante. En algunos países, incluso debido a los hábitos alimenticios, como por ejemplo los países europeos o los países de Norteamérica, debido a sus hábitos, como vuelvo a decirle, por la ingesta de hamburguesas, etcétera, dentro de su dieta normal, se incrementa mucho más, ¿no? Y se manifiesta a través, por ejemplo, de algún signo como es la obesidad. Entonces, llegamos a tener ese rango de edad. Ahora está, en vez de acortarse, más bien se está haciendo un poquito más grande este rango, ¿no? Ok. ¿Y cuáles son las causas principales por las que los pacientes pueden presentar esas enfermedades? Definitivamente los hábitos de vida no saludables. Ahora, con esto de la pandemia, el estrés está formando parte de uno de los factores de riesgo que más está influyendo en este tipo de enfermedades. Las enfermedades, como te decía hace un momento, cardiovasculares, las cardiopatías, la hipertensión, el sedentarismo, la falta, obviamente, los alimenticios negativos, la falta, por ejemplo, de ingesta de agua y más de ingesta de aguas azucaradas o con preservantes, temor que estamos viviendo al momento, van a contribuir y siguen contribuyendo a que aparezcan, por ejemplo, signos o síntomas que nos conllevan ya a pensar que existe un deterioro a nivel del músculo cardíaco que podría llevarte, obviamente, a tener, como vuelvo a decir, este tipo de enfermedades que podría desarrollarse y terminar en una parada cardiorrespiratoria. Perfecto. Cuéntame algún caso delicado de alguna enfermedad mencionada y cómo las enfrentó para poder ayudar a los pacientes a recuperarse. Bueno, la verdad, por ejemplo, he tenido una paciente adulto mayor de aproximadamente 75 años que la encontré tendida en el suelo debido a una parada cardiorrespiratoria. Y obviamente hicimos la maniobra, le dimos los primeros auxilios a través del RCP. No estábamos en tiempo de pandemia, por lo tanto logramos hacer lo que es la apertura de la vía aérea, lo que son los masajes cardíacos dentro del ciclo, que son 30 por 2,
y también hicimos la ventilación, en ese momento con un protector de mouth to mouth o boca a boca, y le pudimos dar las ventilaciones. Hicimos 3 ciclos, estábamos con una persona más, nos alternamos entre lo que es la respiración con lo que es el masaje cardíaco y logramos sacarla. Le estábamos trasladando en la ambulancia y la paciente despertó. A los 3 minutos volvió a entrar en paro, volvimos a hacer la maniobra, volvió a despertar y le entregamos, digamos, al centro hospitalario en donde ya entró a shock trauma. Bueno, este paciente cuando despierta obviamente recibe de nuestra parte ciertos consejos para que esto mejore, aparte obviamente de lo que es el tratamiento por el cardiólogo y especialista, ¿no? Me preguntaste si es que tenía que explicarte qué es lo que le había dicho al paciente exactamente, ¿parece? Sí, cómo lo ayudó a recuperarse, ¿no? Bien, ahí entra una fase de educación al paciente. Aparte del soporte socioemocional que se le da al paciente, decirle, bueno, estuviste prácticamente en lo que nosotros conocemos como una muerte clínica y no llegó a la muerte biológica debido a las maniobras de RCP que ya te expliqué, entramos en una fase de educación en donde se le dice al paciente lo importante que es cambiar sus hábitos de vida. Debería de cambiar su forma de alimentarse, las horas de sueño, la exposición al estrés, el hecho de incrementar, por ejemplo, los ejercicios. Si tuviera algún hábito, por ejemplo, el fumar o consumir algún tipo de droga, incluido el alcohol, también debería dejarse de lado, obviamente, con el fin de que este paciente pues comience su proceso de rehabilitación y por ende a su reincorporación, lo que va a disminuir o va a contribuir en el hecho de que se disminuya la sintomatología de este tipo de enfermedades y que concluye obviamente en que tenga un mejor estilo de vida. Porque déjame decirte que la mayoría de pacientes que caen en este tipo de situaciones posteriormente caen nuevamente en los hábitos y su calidad de vida empieza a disminuir. Y esto le causa un gran impacto económico al Estado. Es toda una cadena, ¿no? Te sientes mal, entras en una parada cardiorrespiratoria, te recuperas, pero sigues con lo mismo, vuelves a entrar y cada vez te deterioras más. Por lo tanto, te conviertes prácticamente en una persona que ya no contribuyes a la economía de tu familia. Toda la familia se enferma. Ya no hay en lo que es el ingreso económico y por ende el Estado luego tiene que también darte una pauta económica y es todo un ciclo, no solamente impacto social, emocional, sino también en lo que es la economía. Entonces, eso es lo que normalmente hacemos. Le decimos, tiene que aprender a hacer esto. Por ejemplo, en el caso del ejercicio, le decimos, señora, por lo menos 20 minutos usted debería hacer ejercicio. No, pero yo nunca lo he hecho. Estirarse, levantarse, coger, por ejemplo, hacer pequeñas cuclillas, estirar el pie, estirar los brazos, etcétera. La respiración es importantísima. También le enseñamos eso, cómo es que tiene que aprender a respirar, no de manera torácica, sino de manera diafragmática, ¿no? Que es todo un proceso que se le enseña. Así es como nos ayuda. Bien, Sandra. Sandra, ¿y cuáles son los principales nutrientes, vitaminas, etcétera, que consideras que deben prevalecer en el organismo de las personas para prevenir afecciones mencionadas, como las cardiovasculares que me mencionaste, ¿no? Mira, sí, gracias, Michael. Cuando hablamos nosotros de músculo, de corazón, estamos hablando de un músculo. Eso tenemos que ponerlo bien en la cabeza. El corazón es un músculo y si nosotros no lo entrenamos, fíjate, si no lo entrenamos, prácticamente empieza a perder esa elasticidad, ese poder. ¿Qué necesitamos para que nuestro corazón esté bien? Alimentarnos bien y en todos los alimentos sanos, llámese hortalizas, frutas, pescado, ¿no? Carnes, no se recomiendan las carnes rojas, carnes blancas, como por ejemplo, incluso la del cerdo sin el pellejito, por llamarlo así, es importante comerlo, ingerirlo. Lo tenemos dentro de estos alimentos, tenemos una serie de nutrientes, vitaminas, la vitamina C, la vitamina E, algún tipo de elementos como el sodio, el potasio, el magnesio, que son todos los que suman definitivamente para que la contracción y la dilatación de nuestro corazón sea adecuada. Y no solo el corazón, sino de las arterias por donde
discurre la sangre y se produce lo que todos comúnmente sabemos que es el intercambio de oxígeno y dióxido, no solamente de manera externa, sino interna, es decir, tisularmente hablando. ¿Y cuáles consideras que son los principales alimentos, frutas, verduras, etcétera, que contienen dichos beneficios como nutrientes, vitaminas, entre otros beneficios? El curry, por ejemplo, es potentísimo, el aceite de oliva. Las fresas tienen una sustancia que se llama el flavonoides, que es el que dilata justamente las arterias, y cuando las arterias se dilatan, permiten pues que la sangre corra adecuadamente y no se produzca lo que es la famosa hipertensión arterial, que es un factor de riesgo para producir algún tipo de parada cardiorrespiratoria, ¿no? El corazón deja de latir. Entonces, estos son el salmón también, por ejemplo, el cacao, todas las verduras verdes, anaranjadas, moradas, habidas y por haber son importantísimas y contribuyen, obviamente, a que nuestro corazón se mantenga sano, sumado a los hábitos que ya les estuve diciendo anteriormente. Bien, en su opinión, ¿cree que los frutos exóticos de la selva contienen los nutrientes y vitaminas mencionadas que sirven para reforzar el funcionamiento del organismo de algún paciente y de qué manera? Sí, los frutos exóticos, el camu camu, por ejemplo, es potentísimo, y el cacao, ¿no? Si lo ligo a lo que venimos hablando, Michael, el cacao tiene justo un elemento potentísimo que es el magnesio. Entonces, sí, los frutos exóticos te van a ayudar. La cocona, por ejemplo, ¿no? Son los que se consumen para contribuir a que nos sintamos mucho mejor. Y es más, aquí yo traería a colación el hecho de que en las comunidades nativas, las personas no utilizan o no consumen obviamente ningún tipo de producto químico occidental, por llamarlo así, ¿no? Como son las pastillas, las inyecciones, no. Ellos tienden a hacer sus curaciones y mantener y recuperar a su paciente de manera natural, ¿sí? De manera natural. Y es respetable, realmente es muy respetable. He tenido la oportunidad de poder acudir a alguna comunidad nativa y realmente la forma en cómo ellos se alimentan es obviamente 10.000 veces muy diferente a lo que nosotros hacemos, ¿no? Sí. Sandra, ¿crees que el chocolate contiene los nutrientes y vitaminas mencionadas necesarias para el óptimo funcionamiento del organismo de algún paciente? ¿De qué manera? Sí, sí. El chocolate negro, ¿eh? El chocolate negro contiene el magnesio. El magnesio junto con el calcio, junto con el potasio, contribuyen a que se realicen las contracciones, la famosa diástole y la famosa sístole, ¿no? Las contracciones y la dilatación, sístole y la diástole. Cuando el corazón realiza rítmicamente este tipo de movimientos, contribuye pues que se dé la eyección adecuada de sangre con el impulso adecuado, ¿sí? El corazón es una bomba, y al ser una bomba, si mantiene un ritmo, obviamente va a permitir pues, que todo nuestro cuerpo es como si estuviera regando continuamente. Cuando nosotros realizamos, por ejemplo, los famosos ejercicios cardiovasculares, ¿no? Lo que te dicen, hoy vamos a hacer un poquito de cardio, te dicen, ¿no? ¿Qué es lo que hace? El corazón dice, bueno, en este momento las piernas o los brazos me están pidiendo más cantidad de oxígeno. Lo que tengo que hacer, como bomba que soy, tengo que latir mucho más rápido. Y entonces con esto estoy mandando mayor cantidad de oxígeno a las piernas, a los brazos, dependiendo qué parte, o si estamos activando todo el dorso, etcétera, ¿no? Y en ese momento se produce algo maravilloso, ¿no? Hay como que la sangre sale más rápido y limpia todo nuestro cuerpo, y al mismo tiempo todo el oxígeno llega a las diferentes partes, porque nos ponemos rojitos, ¿sí? Entonces sí, el chocolate negro obviamente con mayor a 65% de cacao va a ayudar muchísimo. Deberíamos de consumirlo antes en el desayuno o antes de las 4 de la tarde, porque igual, por ser chocolate, obviamente en cantidad sin exceso, si es que no sabemos exactamente cuánto vamos a consumir, sí podría contribuir a que subamos de peso.
Pero mientras tanto, el chocolate negro con el magnesio va a permitir que nuestro músculo cardíaco, como le dije, aunado con el sodio, el potasio, el calcio, realice sus contracciones adecuadas. Además, el magnesio contribuye también a una serie de reacciones bioquímicas, a más de 300 bioquímicas, imagínate, dentro de nuestro cuerpo. Interesante dato. Bien, Sí. bien, Sandra. ¿Y cuál es la cantidad por día que deberían consumir estos frutos exóticos mencionados? Bueno, los frutos secos, las nueces, máximo unas 4 o 5, por ejemplo, podría ser lo que son las pasas, lo que es el maní. Digamos que un puñado es suficiente, tampoco deberíamos de excedernos. Y exactamente en lo que es el chocolate, 30 gramos es suficiente. Chocolate negro, 30 gramos, por favor, que esta información quede clara, ¿no? No es ir a la tienda y comprar cualquier chocolate, ¿no? Tiene que ser chocolate negro, que es el más valioso, rico en cacao, a partir de los 65% en adelante. Si tiene más cacao, excelente. Incluso es un tanto amargo, ¿sí? A mí me encanta el chocolate, me fascina. Ahora que mi hija estuvo en la selva, me trajo 3 barras de chocolate, es muy rico. Y incluso si lo consumes en la mañana, como contiene el magnesio, te levanta, o sea, te produce una sensación de activación, ¿no? 30 gramos te aporta 120 calorías, no deberíamos tampoco excedernos más, insisto, podría también contribuir a la subida de peso, ¿no? Entonces, no, si no hacemos actividad incluso, tenemos que cuidarnos también. Todo tiene un límite, ¿no? Exacto. Y Sandra, y con respecto, me mencionaste también a la cocona, ¿qué cantidades deberían ser las adecuadas de consumir esos alimentos o esos frutos? Ya, bueno, una pieza de cocona al día es suficiente, ¿sí? Podríamos consumir hasta más a través del jugo de cocona también, obviamente hasta 2 o 3 vasos, yo creo que estaría exactamente en gramos, no te sabría decir, pero por ejemplo, cuando estuve con la comunidad nativa, veía de que ellos comían diario una cocona y hasta 5 camu, ¿no? En esa comunidad nativa. Y la cocona también la solían colocar como una especie de salsa al momento de su almuerzo, ¿no? Lo preparan con el mismo juguito y otros elementos, otras frutas que también lo ingieren. La idea es que cuando consumamos este tipo de frutas, si lo comemos previamente, obviamente, si lo comemos directamente está bien. O ahora, si lo preparamos en jugo, pues no utilizar el azúcar, ¿no? El azúcar, tendríamos que utilizar algún elemento que endulce natural, llámese la miel de abeja, chancaca, etc. Bien, Sandra. Sandra, perdón, Hola, ¿me un escuchas? poco la señal. Sí, Sí, me llegas a te escuchar. escucho. Bien, Ajá, sí, a ver, ya, a ver, ¿me podrías activar tu cámara? sí, 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 claro. Bien, y finalizando la última pregunta, ¿usted cree que existen suficientes páginas web que informen acerca de los beneficios favorables para la salud que puedan contener los frutos exóticos de la selva y o el chocolate? Bueno, suficiente no, pero de que incrementado sí. Considero de que ahora sí puedes realizar una búsqueda y te van a saltar cierto tipo de páginas. Antes era muy difícil, incluso esto responde a una reacción, digamos, de cultura, porque las personas lo primero que hacemos es acudir al hospital, a la clínica, y eso no está mal, definitivamente no, al menos en una emergencia. Sin embargo, en lo que es la parte o en la fase preventiva, pues no solemos realizar un estudio o una investigación previa que va a evitar, como te decía, el consumo de estos frutos, de estas hortalizas, ¿no? Va a evitar pues que llevemos a desarrollar enfermedades como las que te decía, la hipertensión o la obesidad, y que lleve pues a la parada cardiorrespiratoria. No son suficientes, pero sí se han incrementado en los últimos años, por llamarlo en la última década. Bien, Sandra. Y el tema de despedida, ¿qué recomendación le darías a las personas que no consumen estos tipos de frutas exóticas
ya que muchos de ellos son beneficiosos para la salud, como hemos estado hablando en la entrevista. Que lo consuman, aparte sus beneficios son muy ricas, ¿no? A mí me encantó la cucuna, le echo su cada vez que la pongo a hervir, ¿no? Canela, su clavo de olor, trato de endulzarlo con la miel de abeja para evitar, porque son ácidos debido a la gran cantidad de vitamina C que tiene, son ácidas, ¿sí? Que lo consuman. El cacao, de por sí le decía, no es que sea dulce como cualquier chocolate que vamos a la tienda y compramos, que lo saboreamos por el dulce que tiene, o la glucosa, es un tantito amargo. Es más, hasta les digo, a mí una vez comprando, porque le digo, me encanta el chocolate, comprando en estas ferias de naturales que a veces se ponen en las urbanizaciones, un caballero se acercó y me dijo, ¿usted sabe comer chocolate? Y yo sonreí, ¿no? Yo le dije, pues claro. Y me dijo, a ver, le invito este pedazo para degustar, tiene 75% de cacao. Muy bien, obviamente me dio un pedacito, lo ingresé a la boca y empecé a masticarlo. Y me dijo, usted no sabe comer chocolate. ¿Por qué? Le digo. Y me dijo, porque el chocolate no se mastica. El chocolate lo que tiene que hacer es con la misma cantidad de amilasa, una serie de cambios ahí y de fluidos que surgen, la saliva más todo lo que contiene, pues debería de empezar a disfrutarlo como que simplemente con la lengua a deshacerlo, ¿no? Y usted se va a dar cuenta cómo es que ingresa y cómo es que el beneficio del cacao se asimila mucho más. Y la verdad me pareció un tanto, bueno, en ese momento como que no me... O sea, el ingreso de cacao cambia cuando lo masticas a cuando empiezas tú solamente a disolverlo. Así es que les invito a que lo sigan consumiendo, a que sigan investigando. Hay una serie de investigaciones y ahora traigo a colación la pandemia porque las personas buscamos mucho, ¿no? Buscamos información y estamos siempre viendo, pero sí les considero o deben de considerar que cada información que obtengan pues tenga una base científica, ¿no? Hay buscadores científicos, que bueno, no es materia de la entrevista, pero a través de los buscadores científicos van a encontrar estudios fiables, ¿no? No solamente poner en el Google, colocar esto y dejarnos llevar por ello, ¿no? Buscar, preguntar a los profesionales especialistas en el tema para poder así realizar una buena ingesta y seguir, obviamente, consumiendo, ¿no? Perfecto, Sandra. Bien, para concluir, le hacemos llegar las gracias de parte. Michael. ¿Me llegas a escuchar, Sandra? Discúlpame. Sandra. Sandra, discúlpame. Hola, Michael. Sandra, discúlpame. Mi internet está fallando mucho. Ajá. Bien, más que nada para concluir, le hacemos llegar las gracias de parte de todos los integrantes del grupo por su tiempo y sus respuestas brindadas a dicha entrevista. Sin más que decirle que tenga muy buenas tardes y muchas gracias por su apoyo. Gracias, Michael. Un placer. Que les vaya muy bien en su investigación. Gracias. Gracias.